bien os ponéis la cámara y el micrófono, o si sois más tímidos lo hacéis por chat. Entonces, para que yo os dé permiso para habilitar el micrófono, lo que hacéis es levantar la mano. Para eso, abajo donde pone participantes, pincháis en participantes y ahí abajo del todo sale levantar la mano. Le dais ahí, yo veré quién ha levantado la mano y os solicitaré reactivar el audio. Le dais a reactivar el audio y ya podéis hablar. Una vez que terminéis la pregunta, os volveré a mutear para que no se escuche nada. Y bueno, y ya le dejo paso a Tere, que es la moderadora del debate, para que presente al resto de panelistas y haga una breve introducción sobre la temática. Así que bueno, Tere, cuando quieras. Venga, de acuerdo, pues comenzamos el debate. Y yo soy Tere García, República del MCRC de Madrid, y bueno, voy a comenzar a presentar a los repúblicos. Está con nosotros Marce Merino, Repúblico de Málaga. Hola, Marce. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Está con nosotros Pepe Márquez, Repúblico de Madrid. Hola, buenas tardes. Está con nosotros Juanjo Charro, Repúblico de Madrid también, y Satélite de Brasil. Juanjo. No se le oye a Juanjo, Mónica. Está muteado. Hola, buenas tardes a todos. Y está con nosotros Fernando de las Heras, que es Repúblico de Murcia, perdón. Buenas tardes. Y no se me ha olvidado a nadie más, ¿verdad? Porque no veo en la pantalla, no os veo en la pantalla a todos. Vale, bueno, pues este primer debate de este espacio que hemos creado para los grupos regionales del MCRC, pues lo hemos titulado Libertad mayúscula como origen de todas las libertades. Y bueno, para empezar vamos a citar a Antonio García Trevijano, pues un fragmento de la teoría pura de la República, concretamente del segundo libro, del Factor Republicano. Y aquí nos explicaba Antonio García Trevijano que antes de que los movimientos liberales pues fracasaran en sus empeños por lograr los objetivos de las revoluciones de la libertad, pues no se pensaba que pudiesen existir grandes diferencias de naturaleza entre la libertad política y las libertades públicas, que podían precederla, acompañarla o seguirla. Aunque no fuese la misma libertad la que aspira a crear un gobierno nacional de la que aspira a crear un club de opinión, sí es cierto que ambas estaban animadas por el mismo espíritu liberal, que además manifestaban la voluntad de sustituir la forma autoritaria del pensamiento y de la acción política por una nueva forma de pensar y de vivir de forma colectiva. Decía Antonio García Trevijano que en un mundo público vaciado de sentido es natural que todos deseen vivir en la condición más particular, privada y personal posible. El desinterés por la política procede de la percepción social de que lo decisivo para el bienestar individual no procede de la libertad política, la designación y destitución de los gobernantes, sino que procede de las libertades privadas. Y bueno, pues si queréis comenzamos con la primera pregunta que pues hemos planteado y hemos pensado que era importante contestar, que es ¿por qué no hay libertad política? ¿Cuáles son las causas que pues, nos han traído hasta aquí? No sé quién quiere empezar. Con la formación del Estado, que ya arranca en el Renacimiento, se produce un proceso de centralización de la libertad política, de cierta libertad política que existía en el mundo medieval, a nivel de los municipios y tal, aunque no es... Y existiendo representación, como la había concebido Marsilio de Padua, aunque no en el sentido que entendemos hoy, tan amplio. Entonces, este proceso de centralización de la libertad política, porque el Estado va monopolizando, primero con la monarquía absoluta, y cuando llega la Revolución Francesa, en vez de producirse una auténtica revolución de la libertad política, como sí había ocurrido en la Revolución Americana, que inventaron una democracia representativa sin saberlo, y en la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa fracasa, aunque su causa fundamental era conseguir libertades políticas, la libertad política, se produce un hecho fundamental que simboliza además el fracaso de la Revolución Francesa, que es cuando la Asamblea Nacional en 1792 miente a los representados, al pueblo, cuando emite un decreto simplemente para decir que Luis XVI había sido secuestrado en vez de haber huido para luego invadir Francia con los austríacos. Y ahí se rompe
bien con carácter simbólico, pero como una causa fundamental, porque ahí ya se convierte en una farsa. La libertad política se corta. Posteriormente hay un directorio y luego un imperio con Napoleón y autoritarismo. Otra vez, o sea, ausencia total de libertades políticas. Y surge en Europa el desarrollo ideológico. Y lo que en vez de desarrollarse como libertad política al margen de ideologías, se comienza en el continente a formar como la libertad política, pero como ideológicamente. Como luego se desarrollaría la democracia en vez de como forma de gobierno, como fundamento del gobierno, como democracia material, ideológica, etc. Y se produce ahí un falseamiento. Marce. Vamos a ver. Yo en la Revolución Francesa estoy menos preparado que Juanjo y que seguramente todos los demás. Lo que sí sucede en este momento, que es lo que está comentando Juanjo, de la vuelta al autoritarismo, ¿no? O sea, desde ese mismo momento es la libertad colectiva, se anula de una vez para siempre, excepto en la Revolución Americana, ¿no? Que lo inventan, como decía Juanjo perfectamente, ¿no? O sea, que lo inventan sin darse cuenta, ¿no? Entonces, vale, sí. No, perdón. Nada, continúa, Marce, perdón. No, simplemente hacer la ratificación esta, ¿no? De que la libertad política ya en lo que es Europa desaparece, como dice don Antonio, hasta de los textos constitucionales, ¿no? Ya no quiere saber, esto queda tapado pues por las libertades públicas y privadas que se dan a posteriori, todo esto queda tapado y, como se dice en el libro 2 de la teoría de la República, el factor republicano, se considera pues como una eliminación de obstáculos al libre albedrío, ¿no? Entonces ahí es donde está precisamente la base del engaño, ¿no? Y la ocultación de algo tan importante como es el tema que tratamos, que es la libertad constituyente como origen de todas, no como origen, sino como fuente de todas las libertades individuales. Vale, sí, en la Revolución Francesa es la primera vez que la libertad política comienza a pensar sobre sí misma. Lo que pasa es que el pensamiento, pues el pensamiento no va a acompañar a la acción colectiva y se detiene convirtiendo las libertades públicas, individuales, personales, pues en liberaciones de obstáculos. Vale, esto, Pepe, ¿quieres decir? Sí, pues es la libertad de obrar, o sea, se rompe la concepción divina de la historia y del poder, y el súbdito ya no es súbdito porque Dios le ha dado el poder al rey y uno tiene que ser súbdito de, sino que ya la libertad empieza a tomar cuerpo como conciencia, como algo posible. Sin embargo, se queda en libertad de obrar y no en libertad política, porque la sociedad francesa no toma conciencia de sí, no toma conciencia de su realidad como tal y de su poder para decidir sobre su destino, sobre su futuro. Y al final, pues terminan aceptando la continuidad de lo ya creado por las dictaduras asistenciales. Vale, sí, en lo esencial la sociedad civil tiene libertad de obrar pues desde que se libera la Revolución Francesa de la estructura corporativa y estamental que la mantenía unida al Estado absoluto. Vale, Juanjo, ¿esto quieres añadir algo más a esta parte o saltamos a otro periodo? Bueno, únicamente que decir que a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX, en algunos
países europeos sí se producen cierto avance hacia una mayor libertad política, sobre todo a través de formación de parlamentos, de representación, pero en España concretamente el Parlamento siempre estuvo limitado. Es decir, existía la posibilidad, aunque no había sufragio universal, se abarcaba a lo que en cada momento se correspondía con lo que se consideraba el demos, que no era todo el pueblo. O sea, no todo el pueblo es considerado el demos en cada momento de la historia. Entonces, en España, como decía, las Cortes, el Congreso de los Diputados, nunca tuvo el monopolio de la potestad legislativa hasta la Constitución de 1931, lo que es muy tardío. O sea, tenía que compartir el poder legislativo con el rey. Solamente la Constitución de 1869 separó los poderes, o sea, dando el monopolio de la legislación al Parlamento y el gobierno al rey, pero no estuvo en vigor prácticamente nada. Entonces, llegamos a la primera mitad del siglo XX con el auge de los autoritarismos, soviético, alemán, fascismo y muchos regímenes similares en toda Europa, no eran solo en esos 3 países. Y claro, el estado de partidos que ya había nacido en Alemania y en Austria vuelve a ser restaurado después de la Segunda Guerra Mundial, después de haberse demostrado incapaz para impedir el autoritarismo, vuelve a ser restaurado de manera inexplicable, aunque por razones que se comprenden debido a la estrategia de Estados Unidos de establecer unos regímenes en Europa basados en la prohibición del Partido Comunista y del Partido Nazi, porque les daba miedo la desestabilización política. Bueno, había esa causa. Posteriormente aquí ya no existen esas causas y seguimos con los mismos regímenes. Hay una cosa que comenta don Antonio, como don Antonio es fuente inagotable de conocimiento y de análisis, ¿no? Y es que, claro, Europa, al ser los vencidos, ¿no? Él dice concretamente que las naciones europeas de la posguerra, después de haber perdido la guerra, dice, aportaron la sumisión incondicional a la victoria militar de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para cargarse o para tener cuadros de mando preparados, tenemos que tener en cuenta que estos países estaban hechos polvo, estaban no solamente en la bancarrota económica, sino que en la bancarrota política. Entonces, lo raro que nazca o renazca el estado de partidos precisamente en un momento en el que no había peligro ya de fascismo, en todo caso de comunismo sí, porque lo tenían a las puertas de Europa, ¿no? O sea, a las puertas de Alemania, con Polonia, pero una vez establecido el telón de acero de Churchill, pues ¿cómo es posible que la sociedad haya sacado a los partidos de la clandestinidad y los ponga, o sea, y luego estos partidos forman su club, su sinarquía para impedir la libertad política de la sociedad, cuando ha sido la sociedad la que los ha sacado de la clandestinidad? Eso es una reflexión que, bueno, como todas las de don Antonio, que me parece fundamental para entender esto, ¿no? Porque luego ya el funcionamiento del Estado de partidos que prohíbe la representación política, pues es un artefacto, es una máquina para tirar hacia adelante con las rémoras que estamos viendo ahora, los resultados, ¿no? Pepe, si quieres intervenir tú. Sí, bueno, Estados Unidos ganó la guerra. Estados Unidos ganó la guerra y lo que le interesaba era establecer en toda Europa pues unos regímenes tales que
pudieran hacer frente al bloque soviético, a la Guerra Fría. Y entonces, pues, le dio el poder a los perdedores de la guerra, a los Adenauer y de Gasperi, que habían perdido la guerra, blindando los estados con normas que podríamos decir constitucionales, ¿no? Por miedo al retorno de ese fascismo o de las ideologías totalitarias. Con esto, de facto, como decía Marcelo, lo que se hace es prohibir la libertad política, prohibir que haya una representación y separa el país oficial del país real. Es decir, hay una libertad de acción, pero no hay una acción de libertad. Es decir, la libertad de acción se refiere a que son unas facultades regladas con una norma y que da lugar a las libertades civiles, a las libertades que hablamos, que tenemos ahora, ¿no? Que son todas las libertades menos la política, ¿no? Mientras que la acción de libertad es esa potencia discrecional para constituir el poder, para decir cómo quieres que sea el poder y qué leyes son las que se tienen que hacer, que es la libertad política. Y esto, pues, desde la Segunda Guerra Mundial está instaurado en Europa. El Tribunal de Bonn, el Tribunal Constitucional de Bonn, es el que lo describe desde el principio y en el fondo lo que hacen las partidocracias que nacen a raíz de la Segunda Guerra Mundial es integrar a través de los partidos a las masas en el Estado. Entonces, cada partido tiene su ideología, uno se identifica con la ideología y votando a ese partido pierde su representación, pero está integrado en el Estado, con lo cual al final el Estado termina permeando toda la sociedad. Todas las sociedades europeas están permeadas por un Estado que llega hasta límites insospechados, como estamos viendo ahora en España, ¿no? Que nos quieren regular hasta si nos ponemos mascarilla en casa o no. Vale, esto sí, lo importante es la implantación además del sistema de elección proporcional, que bueno, pues eso es lo que va a perpetuar a la clase política, es decir, a la clase política, la incorporación de los partidos en el Estado. Y claro, la falta de representación en la sociedad, pues efectivamente cada vez separa más al país real del país oficial. Y al ser los partidos pues órganos del Estado, pues eso los convierte en enemigos de la libertad y amigos del orden público. Y bueno, pues lo que tenemos son dictaduras sucesivas de partidos estatales. Y claro, un partido no puede conformar la voluntad general, lo que conforma es la voluntad de poder de la clase política estatal. El estado de partidos tiene una similitud con el fascismo. Lo único que en vez de ser un partido único, donde están todas las masas integradas en ese partido, pues es una especie de neofascismo multipartidista, porque precisamente lo que pretende es lo mismo, es integrar a las masas en el Estado, anular la actuación política del ciudadano, de prohibirla, porque solamente tienen capacidad y poder para ejercitar esa acción política los partidos políticos, que actualmente los tenemos hasta en la nevera, que es lo que decía Pepe hace un momento. La regulación es tal que yo no sé si estamos en fase de autoritarismo a totalitarismo. Bueno, hay totalitarismo liberal, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no sé si estamos en esa fase en la que el Estado regula hasta el comportamiento dentro de tu casa. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. En el fascismo era todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y hoy en día podemos ver que hasta las luchas sociales las propone el Estado.
En fin, y por ya terminar un poquito con la transición, es una pena que en España cuando se empezó a pensar qué modelo se siguiera la socialdemocracia y el estado de partidos, básicamente, bueno, Juanjo Cherro a lo mejor sabe más que yo de esto, pero se copió mucho la Constitución de Alemania, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente se copió sobre todo la de Alemania y algunas cosas la italiana. Por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial es una copia de Italia y la mayoría de lo demás, hasta el 155 famoso, se copió de Alemania, y luego algunas cosas como meter todo tipo de derechos que en realidad no lo son, porque son principios rectores de la política económica, no son derechos. Todos estos de derecho a vacaciones, derecho a... Bueno, derechos que luego sí se sustancian algunos, porque el derecho a vacaciones es a través del derecho laboral, pero ese es otro tema. Pero bueno, me entendéis, los principios rectores de la política social y económica. Eso se copia de las últimas constituciones. De la soviética, de las del bloque soviético, que metían muchos derechos de los trabajadores, y de la portuguesa, que es la inmediatamente anterior a la del 78. La portuguesa es del 76, me parece. Y también de la tradición de la dictadura franquista, del Estado asistencial, del que se heredan multitud de cosas, ¿no? De este Estado benefactor, ¿no? Que promueve una serie bueno, realmente derechos no eran gracias, ¿no? Como antiguamente las concedían los reyes, pero todo esto lo hereda la partitocracia española, el famoso de la ley a la ley. Aquí se nos privó de una estupenda oportunidad de haber tenido un periodo de libertad constituyente que se estaba fraguando, lo estaba fraguando don Antonio, y se nos privó de esto, por la traición. Los finales de las dictaduras pues tampoco resuelven el problema de la libertad política, porque no fundan un sistema político para la libertad. Se limitan a liberar, pues eso, pasiones antes reprimidas, apetitos, pues mediante la reforma del régimen anterior, que es lo que ha pasado en España. El destape. El destape, el rock and roll y el destape. No sé si queréis añadir algo más. Yo creo que no sé cómo vamos de tiempo, porque si... Pues no lo si sé, esto va a durar... no estoy viendo el WhatsApp, pero sí, yo creo que ya podemos pasar al segundo bloque. Vale, bueno, pues pasamos al segundo bloque de este debate y bueno, pues nos vamos a remitir otra vez a la obra de Antonio García Trevijano y bueno, pues un fragmento también del factor republicano. Y aquí Antonio García Trevijano nos explicaba que la acción política colectiva expresa su auténtica naturaleza pues en los momentos constituyentes de la forma del Estado y del gobierno, y donde conserva su potencia es en el derecho que tienen los gobernados a destituir a los gobernantes desleales o despóticos. Y bueno, la pregunta que hemos planteado en este segundo bloque, bueno, pues es la diferencia entre las libertades individuales y la libertad política. Antonio decía que donde hay libertad, no, perdón, donde hay derecho no hay libertad. ¿Qué quería decir con eso? No quería decir lo que dice la frase literal. Lo que quería decir es que la libertad colectiva, la libertad política, es previa al derecho. Es un derecho natural. O sea, la libertad de elegir a los que nos imponen normas es un derecho que tenemos como humanos, natural. Sin que a lo mejor podamos encuadrar a García Trevijano como un naturalista, pero que seguramente sí se le podría. Porque esta libertad significa que es la que determina quién va a establecer las leyes. Estas leyes van a regular derechos, no van a regular libertades, la libertad es anterior. Va a regular derechos. Esos derechos individuales, que también se le llaman libertades públicas, son libertades individuales, por lo tanto son derechos, o son facultades. Poder escribir en un periódico lo que tú quieras,
la libertad de manifestación, libertad de crear un sindicato, de crear una asociación, un partido político. Y ya, por supuesto, las de circulación, ahora comprometidas por el tema que hay ahora, pero que nos han preocupado también. Pero que incluso en los regímenes autoritarios hay ciertos derechos individuales de circulación, de fijar tu residencia donde quieras. O sea, son derechos tan elementales, pero que están regulados en la ley te los concede. Mientras que la libertad política, elegir a tus representantes que legislan y determinar la responsabilidad del gobernante, tiene que ser anterior, porque si no, no está garantizada. O sea, no está construida por el derecho la libertad política. Es una libertad natural. Es que no es la ley la que nos tiene que dar la libertad, sino es la libertad la que tiene que crear la ley. Que creo que te estás refiriendo también a eso, ¿no, Juanjo? Efectivamente. La libertad. La que crea la ley. A mí, una cosa que comentaba don Antonio con respecto a la legalización del PC, que si el PC de Carrillo, aquel eurocomunismo, aquel trampantojo que se curró el buen señor, lo leal y lo verdadero hubiera sido, oiga, usted no me tiene que legalizar a mí, hasta ley, ¿no? Sino que es precisamente la ciudadanía quien tiene que crear la ley, no la ley la que te da la libertad, porque estamos viendo ahora estos derechos otorgados, lo mismo que te los dan, te los quitan. Y es curioso que la libertad política no se enseña, ni se dice en los medios, ni se enseña en la universidad, ni en el colegio, y en general nadie sabe lo que es la libertad política. Todo el mundo sabe lo que son las libertades, ¿no? Las libertades públicas. Y existen las libertades públicas junto a la libertad de expresión, pero, como decía don Antonio, no existe libertad de pensamiento. Y no existe libertad de pensamiento por el consenso de las fuerzas políticas que llevan a cabo para mantenerse en el poder. Como decía don Antonio, el consenso es estar todos en un sitio, ¿cómo lo decía? A ver si os acordáis de la frase en concreto, porque era muy buena. Decía, negar todos lo que somos para llegar a un sitio común, que es el Estado, donde ninguno somos lo que somos. O sea, hay que tener una negación previa de lo que tú eres, puesto que tienes que llegar a un consenso con los demás, para llegar a ese consenso. Y esto impide pues la libertad de pensamiento, ¿no? Me has hecho reír, Marte, porque, bueno, vamos a decir alguna broma para que no se aburran, porque si no esto es aburrido. Me acuerdo, ahora cuando has dicho el que se siente pollo, hace poco en un programa, Pedro, como estábamos hablando de las elecciones británicas, y allí, claro, se puede presentar cualquiera a las elecciones, no hay filtro previo como aquí para hacer listas, sino que cualquier ciudadano se presenta en su distrito. Entonces se presentó en el mismo distrito electoral, pequeño, claro, que serán 50.000, o sea, algunos británicos tienen hasta 50.000 electores. Pues en el distrito mismo donde se presentó Johnson, el que ahora es primer ministro, se presentó un tal señor Pollo. Y iba vestido con plumas, como con un disfraz de gallina allí, y el otro tenía que soportar en alguna propaganda que estas que hacen en la calle, o que incluso hablan unos candidatos con otros, al señor Pollo allí con las plumas. Sí. Pero bueno, pues eso también, fíjate, esa gracia es una consecuencia de la libertad que tienen los británicos para presentarse a las elecciones y para votar a quien les dé la gana, sin que se tenga que meter obligatoriamente un partido por en medio. Ahí tenéis al señor Pollo. Hablando del diputado de distrito, cuando yo estuve en Inglaterra de Erasmus, recuerdo que
Tony Blair tenía la mayoría en el Parlamento de su partido, pero un par de leyes que intentó sacar no lo consiguió porque gente de su propio partido votó que no. Recuerdo que había una por el terrorismo, que la policía pudiera tener a alguien encerrado durante un mes sin cargos en firme, y el otro creo que era que se prohibiera fumar en los pubs. Y quiero recordar que las dos las tumbaron también miembros de su propio partido. Y yo aquello no lo entendía, porque yo tenía la visión de España de que votamos partidos y que luego todos los parlamentarios votan lo que el líder ha dicho. Y yo aquello no lo podía entender y le decía a mis amigos ingleses, pero es que entonces los van a echar. O sea, Tony Blair va a echar a esas personas y no se van a poder presentar más al Parlamento. Y ellos me decían, no, porque ellos son votados por su distrito, no son elegidos por Tony Blair. Y yo aquello no lo podía entender. No era capaz. Y mucho tiempo después, leyendo a don Antonio, pues me di cuenta de lo que es el diputado de distrito, que allí sí hay y en España no. No, Bueno, si a veces nos la prensa gusta- habla de listas. La prensa española, a veces, cuando se refiere a las elecciones francesas, británicas y americanas, aún no utilizan la palabra listas. Sí. O sea, ni siquiera saben los periodistas, que es su profesión, saberlo, que eso no existe. En Francia, Reino Unido e Inglaterra no existen las listas, ni abiertas, ni cerradas, ni nada. Eso es una aberración. Bueno, en Francia existen a nivel municipal y tal, lo que es un grave defecto, ya lo hablaremos en otro programa. Pero bueno, a nivel nacional no existen. Y aquí aún así hablan de listas porque ni siquiera conciben. O sea, esto es la confusión. Ya no es un error, es una confusión. Claro, de Bueno, donde más. se nos está echando el tiempo encima. Esto Yo para quería el decir primer una cosa. debate. Para eso te tenemos a ti, Tere. Vale, bueno, para finalizar esto respecto, que jolín, nos hemos quedado más cortos. Esto, bueno, pues solamente decir que el problema de la libertad, pues no es el elegir, es decir, ese no es el problema de la libertad. El problema de la libertad es crear posibilidades políticas y culturales de elección, que eso es lo que no tenemos los ciudadanos. Esa libertad no la tenemos. Y si queréis, bueno, pues finalizamos este segundo bloque y bueno, pues Espera. que Mónica abra. Yo quería Bueno, decir pues, una vale. cosa, quería Vale. decir una cosita que creo que es importante. Para que esta libertad política sea constituyente del sistema político de un país, de una nación, y tenga poder de reformarlo, y que no sea un sistema que aplaste a nadie, a ninguno de los nacionales, tiene que ser colectiva. Es decir, tiene que ser de todos. Porque en el momento que uno solo se quede sin participar de esto, ya va a tener el sistema impuesto. Solamente quería decir eso. No que se quede sin participar, sino sin poder participar. Luego Sin puede elegir no participar. Que la libertad política es de todos y para nadie en particular. Venga, pues cerramos este segundo bloque y no sé si habrá alguna pregunta. Mónica nos dice, la moderadora de la sala, y nada, preguntas fáciles. Vale, entiendo entonces que el tercer bloque no da tiempo, ¿no? No teníamos tercer Es bloque. que lo fundimos al final. Está bien. Vale. Bueno, pues entonces, si queréis, quien quiera ir haciendo preguntas, podéis ir levantando la mano, o si no encontráis lo de levantar la mano, me escribís por chat y yo os abro micrófono. De momento no hay ninguna pregunta. Podéis seguir hablando hasta que haya preguntas. Carlos, por favor. En Bueno, resumen, lo que queríamos, al final lo que siempre repetimos en el MCRC, es que la condición básica, el requisito básico para que haya libertad política es que podamos elegir, por lo menos, a nuestros representantes en la Asamblea Nacional, a los diputados. Por lo menos, por el sistema uninominal de distritos pequeños. Y a doble vuelta, si fuera necesario. Pero, claro, además, para que esto quede garantizado, debe haber separación de poderes y poder también elegir al jefe de gobierno en unas elecciones separadas. ¿Qué ocurre? Pues que
que esta libertad política de poder hacer eso hay una libertad, como ha dicho antes Marce, ¿no? O creo que ha sido Pepe, que hay una libertad política especial que es la libertad política en función constituyente. O sea que es libertad política, pero en función, en un momento concreto en el que se está formando un sistema político por los ciudadanos, por los propios ciudadanos, a través de la regla de la mayoría absoluta, que es la única regla que ha inventado la moneda hasta ahora para no pelearse a la hora de tomar decisiones importantes. Es que no hay otra. A lo mejor no es la perfecta porque no existe, pero es la única. Vamos a votar por mayoría. ¿Cómo organizamos esto? Porque el consenso político es indeseable. El consenso es para otra cosa, es para las cosas sociales. Vale, Gabriel Sánchez quería hacer unas apreciaciones. Sí, ¿me oís? Sí, hola, Gabriel. ¿Se me oye? No. Bueno, buenas tardes a todos, antes de nada. Bueno, he estado mirando el título de la reunión, que es La libertad como origen de las libertades. Y yo aquí, ya sabéis que he estudiado mucho, estudié bastante la independencia de los Estados Unidos, y es curioso porque en la Declaración de Independencia se inspira en la Carta de Derechos de Virginia, en principio. Es decir, es curioso que, bueno, es evidente que la libertad colectiva luego va a dar paso a que puedan existir las libertades individuales. Es decir, dijéramos, es la forma legítima, la forma, dijéramos, natural, de alguna manera, basada en los naturalismos, etcétera, etcétera, y en las construcciones políticas. Pero allí, sin embargo, claro, venían de una tradición parlamentaria, de alguna forma, y de una tradición donde la libertad política colectiva en el Parlamento británico pues no existía como tal. Luego los americanos con la representación y la separación de poderes van a dar origen a lo que entendemos por la democracia formal, de alguna forma. Pero es curioso porque también están muy inspiradas estas cartas se llaman cartas de derechos, que luego va a inspirar, como he dicho, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y sin embargo aquí, aunque parezca el mundo al revés, de alguna forma ponen pie en pared, respetando, de alguna forma reservándose unos derechos individuales inalienables, basados en el ius naturalismo. Es decir, primero le ponen el pie, claro, un poder solo puede ser frenado por otro poder. En este caso, las cartas dicen que, por ejemplo, el Estado o la propia legislatura, que es como se llamaba en aquel momento, no pueden entrar a legislar, por ejemplo, en cuestiones de la moral. Es decir, y aquí entra la tradición religiosa. Toda la emigración del continente había huido precisamente de las persecuciones religiosas en gran parte. De aquí que la libertad religiosa tiene que ver también mucho con la libertad de conciencia. Todo esto unido a la tradición ilustrada crea esta forma de pensar en la que el Estado tiene que estar absolutamente frenado y limitado. El Parlamento inglés nace para ponerle para ponerle freno al poder absoluto del rey. Pero es curioso que antes de que se dé la libertad política colectiva en las propias constituciones en las propias ordenamientos jurídicos que tienen las colonias, aparecen estas cartas de derechos que primero de alguna forma salvaguardan lo que nosotros entendemos como derechos individuales. Sí, queréis comentarlo, ¿no? Pero que es curioso, bueno, veniendo de la tradición parlamentaria, lógicamente. Luego ya... y también quería decir, de alguna manera, que lo que entendemos por libertad colectiva pues viene destilándose en toda la tradición política occidental y para mí es fundamental pasar por lo que es el Renacimiento, la Ilustración escocesa, que luego acabará pasando al Nuevo Mundo, quedará plasmado en la Declaración de Independencia Americana y después en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en agosto de 1789, donde, insisto, ahí se queda claro hasta dónde puede llegar el legislador y hasta dónde puede llegar el Estado, es decir, y qué parte, es decir, lo que decíais antes de que nos quieren legislar hasta si podemos ponernos la mascarilla dentro de casa o no, con quién nos podemos meter en la cama o no, que esa es su pretensión de alguna forma, porque es ideología pura impuesta de arriba hacia abajo frente a la representación que sería
lo contrario, es decir, ver las necesidades, los problemas de la sociedad y mandar al representante para que vaya a debatirlos y hacer unas leyes de abajo arriba frente a esta estructura totalitaria que viene de arriba abajo. Sí, esto, pero la declaración, en realidad esto en una constitución no tendría que ir ninguna carta de declaración de derechos humanos, porque lo único que se limita, la única función que tiene es la de separar los poderes. Sí, Javier, bueno, tenemos más preguntas, pero Javier Adamus quería hacer algún comentario. Javier Adamus, hola. No, simplemente era decir que no entiendo por qué habéis cortado los micrófonos, sabemos pedir la palabra o estar callado y escuchar y eso. Es simplemente por el ruido, porque hay gente que... Sin acritud, claro, no penséis que estoy diciéndolo por... Nada, no te preocupes, simplemente porque puede haber sonido de fondo, entonces por limitar ese problema mientras estaba haciendo el debate, pero bueno, que no hay problema ahora. Bien, bien. Es que teníamos problemas, Javier, esto con los micrófonos, estuvimos haciendo pruebas y al tener esto, vamos, personas que no participaban, pues no se nos oía en alguna ocasión, por ese motivo. Y bueno, porque sería un lío esto, si estuviéramos todos interviniendo sin ningún tipo de orden. Sí. El formato lo impide. Os paso una pregunta de Manuel Zapata. Dice, ¿se ha pensado en cómo subsanar el inconveniente de la presión de los lobbies sobre el presidente del Ejecutivo al financiar su campaña electoral? Pues en Estados Unidos los lobbies son legales, es decir, Regulados. Están regulados y son visibles a todo el mundo. Es decir, lo peor de un lobby es cuando es algo soterrado. Es decir, como por ejemplo en Europa, en España, es decir, que al final son además los que legislan, porque bueno, pues es muy fácil sobornar, ¿no? Aquí en España al poder, porque solamente se tiene que dirigir uno al jefe de partido, como el resto van a votar, el resto que iban en la lista van a votar lo que ordene el jefe de partido, pues es muy sencillo, pero no hay ningún problema en realidad con los lobbies, es decir, son visibles y todo el mundo sabe que es un lobby y además saben que financia la campaña. Es decir, si lo importante es que el poder lo tengan los ciudadanos. Hay una cosa, perdón, una puntualización de... Y nosotros además corregimos eso en la teoría pura de la República. Es decir, la financiación de los partidos societarios, no del Estado. Perdón, Marta. No, que había una cosilla al hilo de lo que comentaba Gabriel y también creo que antes Juanjo, y fíjate, voy a sacar el librito de Leibholz, no lo voy a sacar. No, por favor. Pero ya, no saques a Leibholz. En el que habla el poder omnipotente que puede llegar a tener el parlamentario, que en el caso de los estados de partidos no es otra cosa que un delegado del partido, no hay representación, pero lo que sí tienen es ese poder que puede llegar a ser omnipotente. Lo estamos viendo ahora, para cambiar la Constitución, el famoso artículo 135 para pagarle a los bancos antes que las pensiones, aquello que tardaron en ponerse de acuerdo 3 o 4 minutos, el PP y el PSOE, ¿no? Entonces, lejos de que el Parlamento o los diputados, la ciudadanía, lo que hacen es cargarse de un poder también que solo está limitado por el poder ejecutivo, ¿no? Que realmente están los dos juntos. No hay, al no haber un mandato imperativo del elector, el diputado llega a tener o puede llegar a tener un poder omnipotente, vamos. Todo lo que es el aparato legislativo, el del Congreso, ¿no? La Cámara Legislativa. Es que la gente se cree que es libre, pues eso, porque puede votar a varios partidos, escoger entre varios medios de comunicación. Es decir, lo que no se percibe es que al final todos defienden lo mismo, pues con los mismos eufemismos de ideologías trasnochadas, y es la autoridad del poder sin control. Es decir, es que el Estado de partidos no está menos controlado que las dictaduras. Es la misma uniformidad totalitaria del pensamiento, pero ahora, bueno, pues estamos domesticados por la partidocracia.
todas maneras, a mí el sistema de lobbies, por la pregunta que había hecho el compañero, a mí el sistema de lobbies no me parece... Pero eso va a existir siempre, esto. Tú no no puedes me parece... prohibir la asociación de personas con el fin que quieran. Si es que eso va a existir siempre. No, pero una cosa es que ellos se asocien y quieran medrar o intervenir en la sociedad asociándose y teniendo más poder por eso, o más capacidad de intervención por eso, mejor dicho. Y otra es que puedan incidir en la campaña de los candidatos para que luego la política o las determinaciones que ellos tomen favorezcan a ese lobby que les ha financiado. Entonces, para eso es necesario que las campañas, o sea, que todos aquellos que se vayan a presentar se presenten en pie, puedan hacerlo en pie de igualdad. Y para eso hay que habilitar los espacios públicos y privados para que puedan expresarse y transmitir sus ideas y hacer su campaña, todos exactamente igual, el rico y el pobre. Pero es que el lobby, el sistema de lobby se regula para establecer una serie de funciones profesionales de los lobbies, como si fueran un colegio de abogados. O sea, solo pueden dedicarse a suministrar, digamos, argumentos técnicos al Parlamento para que evidentemente buscan ayudar o beneficiar a los sectores que les sostienen, a ese lobby. Pero que lo único que pueden hacer es eso, suministrar argumentos técnicos y a la vista. La regulación del lobby no implica que se permita que, por supuesto, no se debe permitir que financien a ninguna campaña electoral, pero no solo a un lobby, a un lobista, sino a nadie. O sea, las campañas electorales son gratis. Eso es. Tienen que ser gratis. Y el lobby se regula para que el suministro de argumentos a los legisladores no sea oculto. Nada más, y para eso lo regulan en Estados Unidos. Y claro, la alternativa es regularlo o que estén ocultos. Eliminarlos es imposible. Vale. Por eso se opta por regularlos. Otra pregunta de Javier CS. Dice, ¿qué pasaría si no se presentara ningún candidato a diputado de distrito a ese distrito particular? Buena pregunta. Pues evidentemente no tendría representantes. Si no se presenta nadie, alguien se tiene que presentar, ¿no? No va a ser diputado por el artículo 33. Si no se presenta nadie, se nombra, se sortea, ¿no? No tendría representante, pero eso no va a pasar. Claro. Yo siempre he dicho... Eso supondría que 66.000, bueno, que 100.000 personas, nadie quiere tener representación en el Parlamento, lo cual yo lo veo muy difícil. Con que una persona quiera, ya esa persona iría porque esa persona se presentaría, claro. Y que nadie se presente a representante, que también es algo, no sé. De todas formas, en democracia es elegir, controlar y deponer a las personas que no nos están representando. Entonces, yo no vería no sé, lo vería muy difícil que alguien no se quisiera presentar, que nadie se quisiera presentar de 100.000 personas, porque tal y como se decía en la antigua Grecia, chon politicón, el hombre es un animal político. Es un hombre que vive la política y que a todo el mundo le interesa la política. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos domesticados. El pueblo español es un pueblo que no piensa, que piensa en lo que puede hacer en su vida privada, individual, qué hago con mi casa, cambio aquí una luz, pero no piensa en qué cambiar en política, principalmente porque no tiene herramientas para cambiar nada en política. Yo creo que tiene que ver, efectivamente, como ha dicho Fernando, tiene que ver con el espíritu cívico también. A nosotros, claro, esta pregunta, que es muy buena, le doy la enhorabuena a Javier CS, pero claro, en nuestra mentalidad de estado de partidos, viniendo de una tradición autoritaria, de alguna forma, pero esta pregunta en una sociedad de tradición republicana, donde exista la libertad política colectiva, por ejemplo, no sé, yo siempre digo también que el vacío siempre es ocupado por algo, de alguna forma. Aquí probablemente alguno, por ser ciudadanos, se vería impelido, si ve que no hay
otras opciones a representar a su distrito, más que nada por ejemplo, a mí me preguntan siempre que si soy republicano, bueno, para los que nos conocemos, pues la diferencia entre repúblico y republicano. Les digo que soy repúblico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que la política también pasa allá, tiene que ver con las mentalidades y en una mentalidad de civismo, en una mentalidad de, sí, incluso remontándonos a las antiguas polis griegas, de alguna forma, es una responsabilidad. Fijaos que en la antigua Grecia existía incluso el sorteo para acudir a la bulea, para acudir a la asamblea. Por eso creo que este tipo de preguntas es muy interesante planteárselas, por ejemplo, en una sociedad o incluso en una sociedad donde el tema de, cuando por ejemplo los anglosajones hablan de un bien para la comunidad o hacer un ejercicio para bien de la palabra community, siempre la comunidad que aparece ahí. Es decir, tiene que ver con un espíritu de civismo que a nosotros de alguna forma se nos ha hurtado, a lo largo de prácticamente toda nuestra historia, si no nos han dejado ponernos a caminar literalmente en libertad, así de claro. Y insisto, la pregunta me ha parecido muy oportuna por parte de Javier. Vale, tenemos más preguntas. Le he abierto también el micro a Carlos por si quería comentar algo, porque le estaba viendo hablar. Y bueno, que quien quiera comentar algo incluso sobre las preguntas que se están haciendo, que también que solicite, le abrimos el micro. A ver, dice Cristóbal, ¿cuál sería el proceso en el distrito para deponer al diputado? Bueno, hace poco hicimos un programa, hace muy poco, con Pedro, sobre el distrito electoral y ahí hablamos precisamente de cómo se puede revocar al diputado cuando traiciona su programa electoral. Es decir, que no se le puede permitir la más mínima mentira de propaganda al diputado. Entonces, como hay un suplente en la papeleta donde se presenta el candidato a diputado, lleva un suplente obligatoriamente. ¿Para qué? Pues por si se incapacita o se fallece o por si es revocado. Este suplente, en muchos casos, aunque sean amigos, estará deseando ocupar el lugar de su amigo diputado, porque bueno, los políticos suelen ser así. O incluso aunque sean leales, pues es legítimo. Además, si se convierte en un traidor, muy bien, con más razón todavía que lo quiera sustituir, eso es bueno. Entonces, en el distrito electoral se debe nombrar una comisión de electores, que eso no está contemplado con detalle. Pero bueno, no es un tema difícil porque se puede formar una comisión de electores con distintos criterios que analice ese asunto a propuesta de cualquier elector y que tiene que ser analizado por el suplente. Generalmente es el suplente el que va a suscitar estos temas, pero puede ser cualquier persona residente en el distrito. ¿Qué pasa? Que si esta comisión resuelve que tiene que ser revocado el diputado, pueden pasar dos cosas: que el diputado lo acepte y se allane, y entonces lo sustituye automáticamente el suplente, o que no lo acepte y entonces tiene que haber un control judicial, un recurso a uno de los juzgados del partido judicial al que corresponde al distrito, como pasa con otras muchas materias, que se va al juzgado y entonces el juez decidirá si efectivamente algún punto de ese programa electoral ha sido violado por el diputado, que es bastante sencillo además, porque el programa electoral está escrito y si ha votado contra una ley en sentido contrario al que prometió, pues suele ser fácil. Y así automáticamente se nombra provisionalmente al suplente hasta las próximas elecciones. Quiero decir que en Estados Unidos, a lo mejor hay algunos estados donde hay revocatorio, no lo sé, quizás sí, pero es que otro mecanismo que tienen en Estados Unidos es que el mandato de los miembros de la Cámara de Representantes es de 2 años, nada más. Entonces, este mandato corto también es una especie de revocatorio, de una manera casi de evitar que el revocatorio sea necesario, porque claro, en 2 años prácticamente no te da tiempo. O sea, si pasan unos meses, 1 año y pico ya entre que el tío vota tal, ya le están aguardando, queda cerca las próximas elecciones. Pero aún así creo que en algunos estados sí hay mandato revocable. Pero más o menos funcionaría. Claro, el que sean 2 años, esa limitación de tiempo es muy importante. Es decir, porque además si uno traiciona al distrito,
Es decir, es que simplemente acaba con su carrera política. Es decir, porque no hay partido que te coloque en otra institución. Es decir, porque los partidos son societarios. Entonces, Claro, pero es esto, que, lo que ha dicho Juanjo, justo con la limitación del tiempo, es que ni siquiera haría falta. Es decir, es raro que haya una revocación. Es Es decir, que los algo muy partidos ni claro. están en vigor. Es que los partidos en un sistema democrático básicamente son oficinas para ayudar en las campañas electorales, nada más. Cuando no hay elecciones, el partido no funciona, está letargado, no existe. Vale. Bueno, pregunta Cristóbal, que imagino que estará relacionado con lo que estábamos hablando. ¿Cómo se haría oposición al Ejecutivo si el candidato derrotado no forma parte ya del Estado? ¿Puedes repetir? Sí, no, yo ¿Se haría oposición al Ejecutivo si el candidato derrotado no forma parte ya del Estado? Es que es un poco telegráfica la pregunta, Cristóbal. Explícanos un poco más, hombre. Cristóbal, ¿quieres que te abra micro y...? Sí, que además esto no la diga y nos vemos las caras. Yo creo que se refiere a la oposición. Es decir, el candidato derrotado creo que habla de las presidenciales. Por ejemplo, ahora, si el candidato derrotado pasa a ser oposición. Vale, Y es que sí. en un sistema con separación de poderes no hay oposición. Es Y decir, está no. el presidente y luego está la Cámara de Representantes. Dice Cristóbal que eso. Claro, Bien, la bien. oposición estaría constituida por los diputados que en cada momento se oponen a la política del Poder Ejecutivo, que pueden Claro. ser cualesquiera de ellos, y que algunas veces serán unos y otras otros. Que no hay varios jefes de partido, es decir, eso no existe. No, eso de la Si oposición pierden, se van a constituye- casa. Claro. En Inglaterra, de hecho, incluso ahora, antes que hablaba Gabriel, no sé si, Gabriel o Fernando, de Inglaterra, que los diputados eran libres. Claro, pero es que no solo los diputados, es que recordar que en el gobierno del que estaba antes que Johnson, ¿cómo se llamaba el primer ministro anterior? May. Theresa May. No, perdona, el anterior, el que promovió el referéndum. Eso es, Cameron. Cameron tenía en el gobierno, o sea, no es que fueran diputados, no, ministros, que estaban a favor del Brexit, unos y otros no. O sea, tener en cuenta que eso ni siquiera es un requisito, que un ministro es un ayudante del jefe de gobierno. No tiene que ser, no es un representante de nadie, es un ayudante del jefe de gobierno, que lo nombra como quiere, lo nombra y lo destituye cuando quiera. Pues aún así, en el gabinete de Blair había ministros que apoyaban el Brexit, de Cameron, y otros que apoyaban a Cameron, que no quería el Brexit. Se tiró un farol y le salió mal. Pero hasta ese nivel llega la libertad cuando una sociedad está acostumbrada a ella. Claro, sí, lo entiendo que en el mundo anglosajón parece que eso es mucho más frecuente de lo que quizás ocurriría aquí, ¿no? Que fueran nombrados los ministros y que se opusieran a alguna de las decisiones del presidente. Eso en Estados Unidos, además, en algunas películas estamos acostumbrados a verlo. Aquí no sé si ocurriría, pero entiendo entonces que la oposición sería el control entre poderes, ¿no? El Parlamento, pero claro, no podría actuar, digamos, en lo que es el día a día, en la ejecución en el actuar del Ejecutivo. Si tomara algunas decisiones, ¿quién le pediría, digamos, cuentas durante su mandato? Pero Cristóbal, en el Ejecutivo actual, en los estados de partidos, la oposición no está en el Ejecutivo. Está en la reunión de jefes de partido y sus empleados, que se llama aquí ahora Congreso de los Diputados, por ejemplo, que podría llamarse de otra manera, pero bueno, se llama así. Sí, que digamos, los candidatos que pierden desaparecen del panorama político. Los que han sido candidatos a presidente del Ejecutivo, por ejemplo, Hillary Clinton, ha desaparecido, digamos, en su actividad de control político. Ya no aparece, ¿no? Es que no tenía control político, yo creo. Simplemente era una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, lo pierdes y te vas para tu casa. Es que el control político del gobierno lo hace el Parlamento. Eso es lo que quería lo que he dicho antes, que es el Parlamento el que hace, pero a través de la legislación, que es su arma. Sí. No tiene otra. El que pierde quiere decir que no tiene el cargo, nada más. Aquí, como no pierde nadie, todos ganan. Pues sí, todos
Están todos Hacen el enganchados. teatro de que se controlan, efectivamente. Todos ganan. Es que todos tienen cargo. ¿Se me oye? Sí. 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 Es que yo creo que la pregunta casi tendría que ser al revés. Es decir, cuando alguien en España, en Europa, pierde las elecciones y participa del poder, o sea, participa de la maquinaria del Estado, aunque sea con una cuota menor, ¿cómo va a hacer la función de vigilancia? ¿Cómo va a denunciar corrupciones cuando tiene su cuota de corrupción también? Si tiene sus gobiernos autonómicos. Yo creo que cuando no se participa del poder del Estado y uno está en la calle, es cuando puede hacer una función de vigilancia y de denuncia, no de acuso de verdad, porque no está implicado, no es cómplice de lo que se quiera denunciar. De la otra forma, Se puede hacer cierta oposición, o sea, no es cero. Hay algo, protestan, se pelean, sí. O sea, aquí aquí no estamos hablando de absolutos, de 100 o 0. Hay algo, sí, hay críticas, se critican unos a otros, tal, pero en el fondo su conciencia de clase política es lo primero. Claro. Yo creo que, Cristóbal, también la pregunta tiene que ver, por ejemplo, si el presidente se excede de alguna forma. Y claro, y él dice, ¿y qué oposición puede haber? No, muy sencillo, la Constitución es una barrera infranqueable. En cuanto, por ejemplo, cuando Trump empezó a decretar que no podían entrar en Estados Unidos ciudadanos de X países, en una denuncia en un juzgado de lo que llamamos aquí de primera instancia, un juzgado paralizó literalmente, porque no hace falta un constitucional para interpretar. Gabriel, un ciudadano. Sí, un ciudadano. Sí. Bien, perdona, sí, efectivamente, la denuncia de un ciudadano, y entonces ya el juez ya entró en la máquina. Al presidente de los Estados Unidos, increíble. Claro. Y luego también, pues por ejemplo, ojo, el Ejecutivo, por ejemplo, para construir el muro, el presidente necesitaba más pasta. Ya se habían hecho preguntas, necesito más pasta, entonces acudo a la Cámara de Representantes y ahí cada uno con lo que quiera, es decir, cada representante, dependiendo de su distrito, va a decir, no, tiene usted más pasta, señor presidente, o no tiene un duro. Perfecto. La dialéctica de poderes. Muy bien. Gracias, por ahí va la cosa. Gracias por la respuesta. Y luego está la posibilidad que describe Trevijano en su República Constitucional de destituir al presidente, que tiene la Cámara de Representantes, de destituir al presidente con la condición de que se disuelvan ellos también y al final dirima el pueblo el conflicto que ha habido, que sea el pueblo, que al final es el que manda. Efectivamente, eso es lo que yo iba a decir. Imaginemos la situación en la que hay muchísimas circunscripciones que están en contra de una línea que está siguiendo el Ejecutivo o que está el presidente del gobierno que está traicionando algo de lo que prometió, etcétera. Si tú eres diputado de distrito y sabes que la mayor parte de tu distrito está en contra de que siga ese presidente y tú quieres conservar tu cargo de diputado de distrito, lo que tú tienes que hacer es proponer en el Parlamento o fomentar que se le haga una moción de censura y si eso gana y se va a hacer otras elecciones legislativas, tú como diputado vas a volver a salir seguro. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que quiere la mayor parte de tu... ¿pero en qué régimen hay esa moción de censura? ¿A qué régimen te refieres? ¿Cómo? ¿A qué sistema? Me estoy refiriendo a la República Constitucional. Bueno, pero en la Política Constitucional no hay moción de censura. En la República Constitucional no hay moción de censura. Bueno, moción de censura quiere decir quitar al presidente. ¿Cómo lo llamamos? Bueno. Impeachment. Bueno, nada, sí, pero claro, es que eso está ligado al régimen parlamentario. Y en el régimen presidencialista, no, es mejor ni llamarle así porque es diferente. Le llaman impeachment. El impeachment es un asunto penal. Es un juicio penal llevado a cabo por el Senado, pero penal. Tiene que estar basado en un delito. De acuerdo, sí. Entonces, en Estados Unidos no existe esa destitución salvo por causa penal. Ok. Aunque lo haga el Senado, pero se constituye en un gran jurado el Senado. Hay otra prueba de lo que llaman ellos los pesos y contrapesos, que es el control del poder. Hay otra prueba de este control y es la sanidad de Obama. Una de las banderas de los banderines de enganche que exhibió Donald Trump era que quería quitar el Obamacare, la sanidad. No lo ha podido quitar, porque ni siquiera los representantes republicanos se habían comprometido con sus electores a no tocar ese punto
y los propios representantes republicanos votan en contra del... Algunos. Algunos, no todos, claro, Otros porque no. se deben a su distrito electoral. Sí, porque ahí había una serie de subvenciones que se habían concedido para pagar primas de seguros de salud y entonces estos que tú dices prefirieron mantenerlas por el compromiso que tenían en el distrito. Claro. Es que... pero yo cuando hablaba de la moción de censura de Fernando es que el mecanismo que propone García Trevijano de la destitución mutua y la posterior dimisión no existe en Estados Unidos. No. Eso es de la República Constitucional nuestra, nada más, porque es una... Sí, claro, sí. digamos que es una mejora. Lo que ha hecho Antonio es una mejora de la República Constitucional Americana, viendo sus defectos y eliminando sus defectos. Oye, queda una pregunta colgada ahí en el chat. No, y quedan dos además, que además Miguel M., que es quien hace la pregunta, se tiene que ir. Así que dice, buenas tardes, ¿cuál sería la solución? ¿Solo con la abstención veis una salida? Y también nos comenta, me tengo que salir de la conferencia, espero que podáis hacer un programa de soluciones para España. La abstención no es la única solución. La abstención, digamos que es la primera llamada a la acción para la conquista de la libertad política. Y eso pues se llega a ella a través de la inteligencia crítica. Es decir, esto pues uno descubre a qué atenerse, describe lo que hay y bueno, por una cuestión de mantener la coherencia entre el modo de ser y de estar en la vida, bueno, pues es decir, llega a la abstención. Es decir, no, hay que sembrar hegemonía cultural, es decir, en la sociedad civil. Y por eso, bueno, pues hay que difundir todo esto, es decir, para que todo el mundo pues lo conozca y bueno, y la abstención es una forma de deslegitimar al poder, ¿no? Que se quede solo desnudo con la legalidad. Cuando ha dicho, creo que era Miguel, la pregunta de si es la solución, no es la solución, es el primer paso imprescindible, pero el primer paso, hay muchos más pasos después. Pero el primer paso es la abstención. Dicho de otra manera, la abstención no es la solución, pero no hay solución sin abstención previa. Mientras estamos alimentando el sistema y estamos dándole ese respaldo moral al sistema partitocrático, no puede caer el sistema partitocrático. Se requiere de la debilidad de que la sociedad se desenganche de ese apoyo de legitimar. Cuando consigamos por medio de la abstención una auténtica deslegitimación, será el momento de dar el siguiente paso, ¿no? Sí. Que no es tan difícil, que la gente cree que es imposible. No. Hay países occidentales con abstenciones enormes. En Portugal, hace poco, no sé si fue del 48%. Pero en algunos ha llegado al 50%, pero claro que sí. Es muy posible la abstención, no lo ves como algo difícil. Cuando se hablaba del referéndum de la Constitución en Europa, se dejó de hablar y se dejaron de convocar referéndum porque se deslegitimaron por la abstención, salvo España. Porque la gente no iba. Participamos porque no lo decían los cantantes. No, es que aquí no se vota, aquí ni siquiera hace falta referéndum. Ya nos dice Zapatero y claro, el que estuviera del PP, que no sé si era Rajoy, supongo que sí, sería Rajoy, que da igual, que no hace falta que votéis. Entonces, esto es lo mejor para vosotros. Pero se deslegitimó hasta el punto de que no siguieron convocándolas. Y tuvimos en Cataluña el simulacro de referéndum aquel de las urnas de cartón, donde salió mayoritariamente que sí, pero estaba deslegitimado porque participó muy poca gente y ni ellos lo han utilizado como argumento, ¿no? La deslegitimación es lo que desarma de verdad al poder. No, y además que eso fue un referéndum privado. Sí, además que eso fue un chiste. Ni retóricamente lo utilizan ya, ¿eh? Ya haces un referéndum también aquí en mi barrio, con cajas de cartón. Vale, claro, pues sí. ¿Queréis pasamos ya a la última pregunta? Volviendo a Estados Unidos, dice Javier, ¿qué opinión os merece que en Estados Unidos los jueces federales sean designados entre el presidente y el Senado? Son vitalicios. Es decir, por tanto no van a depender del poder temporal. Tienen un prestigio que, bueno, es que no tiene nada que ver con Europa. Está mal planteada, yo creo, la pregunta. Porque lo que se elige no solo... El Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo. No, pero sí, federal hay un tribunal federal, que es el Supremo. Porque a nivel federal creo que solo es ese. Que no es que es el que está después de la primera instancia, que es el tribunal del propio Estado, yo creo. Que son no. El federal es el Tribunal Supremo. A nivel federal, que es a nivel nacional.
Es el Tribunal Supremo. Yo creo que sí. ¿Cuántos son? Entiendo. 8 o 7 jueces? Esto, Juanjo. No, Nueve. yo creo que son 12 o 9. Son 9 Nueve, y se 9. llama la Corte Federal. Corte Ah, Federal. Bueno, pero es que en castellano, corte Sí. significa tribunal. Pero Sí, sí. yo creo que O hay, sea, que hay que traducir tribunal si supremo. tú pasas la primera instancia, por ejemplo, el caso que, no sé si fuiste tú, Juanjo, que puso antes, el del el señor vamos, el juez que paralizó la orden de la ley de extranjería esta que quería poner Trump, Gabriel. o Gabriel, esto te lo paraliza un juez de primera instancia. Sí, sí, sí. A un juez federal. A lo mejor el Tribunal Supremo se llama Corte Federal, pero que hay jueces federales, o sea, que digamos, sobrepasan esa primera instancia. Esto yo creo que es así. Pero es que esa primera instancia, que sería un juez de distrito, Sí. Luego pasa solo tiene vigencia en su distrito. O sea, que no es federal. Federal quiere decir que sus sentencias se aplican en todo el territorio nacional. Exacto. Porque pero la sentencia de un juez de distrito solo se aplica a ese caso en concreto. Y bueno, y luego depende del asunto que sea. Si es un asunto que atiende al Estado, atiende a la Unión, depende Exacto. de la... como la Policía Federal, que es el FBI, que tiene en todo el territorio de los Estados Unidos, tiene potestad o tiene su ámbito de actuación, el juez federal es igual, pero yo creo que es un órgano que está por debajo del Tribunal Supremo. Creo que es así. Porque Yo creo que él se refiere al Tribunal Supremo, al órgano judicial más alto que hay en Estados Unidos, que aquí le llamamos Tribunal Supremo. Claro, yo creo. Por eso pregunté si la pregunta estaba... Pero bueno, eso tiene la cautela, como ha dicho Tere, que es vitalicio. Ahora se va a nombrar a un nuevo juez de ese tribunal, que sabéis que es una señora, que han salido dos señoras que al final va a nombrar a una, ¿no? Y la iba a examinar el Senado, que el Senado lo revisa, pero el nombramiento es el presidente. Sí, sí. Iba a nombrar, porque se había muerto una juez que era muy mayor, muy famosa, que una así bajita, y como Sí, esa creo que había sido nombrada, bueno, no sé si por Carter o... Joder, pensé que era mayor. Han estado décadas, claro, es que están décadas. O sea, esta Entonces, señora, esta que van a nombrar ahora es muy que te joven. nombra, me decir esto, pues le sobrevives a todos. Entonces a cada presidente a lo mejor le toca uno o dos. Si está 8 años, a lo mejor le tocan 2. Pero claro, así no controlas un tribunal completo, ni mucho menos. Entonces, claro, hay ese mecanismo. Aquí el mecanismo que propone García Trevijano yo creo que es mucho mejor. Una carrera profesional con el Consejo de Justicia.